La historia de Josué no comienza con una proclamación pública ni con un acto heroico que lo eleve por encima de los demás. Comienza en silencio, a la sombra de otro hombre. Durante décadas, Josué fue simplemente el servidor de Moisés. Caminó con él por el desierto, observó cómo hablaba con Dios, presenció milagros, pero también vio de cerca la fragilidad del pueblo. Aprendió que liderar no consiste en mandar, sino en permanecer firme cuando todos dudan. Mientras Israel vagaba 40 años por el desierto, Josué fue testigo de una generación entera que murió sin ver cumplida la promesa. No por falta de poder de Dios, sino por falta de fe del hombre. Aquella experiencia marcó profundamente su carácter. Josué entendió que el mayor enemigo del pueblo no eran los ejércitos extranjeros, sino el miedo, la queja constante y la desobediencia. Esa lección sería decisiva cuando llegara el momento de liderar. Cuando Moisés muere, el pueblo queda paralizado. El hombre que había abierto el mar, que había recibido la ley, que había guiado a Israel durante décadas, ya no estaba. El vacío era inmenso. Nadie parecía estar a la altura. Es en ese momento cuando Dios habla directamente a Josué. No lo presenta con títulos grandiosos ni lo adorna con promesas fáciles. Le da una orden clara y repetida: esforzarse y ser valiente. La valentía que se le exige no es emocional, sino espiritual. Es la valentía de obedecer incluso cuando no hay garantías visibles. Josué recibe una misión que parece imposible: introducir a un pueblo cansado, dividido y temeroso en una tierra habitada por naciones fuertes, organizadas y violentas. No se trata solo de conquistar territorio, sino de establecer identidad. Israel no debía convertirse en una nación más, debía vivir bajo la ley de Dios. Josué entiende que su liderazgo no será político ni carismático, sino espiritual y firme. Su primer gran desafío llega antes de cualquier batalla: el cruce del Jordán. El río está crecido, las condiciones son adversas y el pueblo observa con inquietud. Josué no improvisa. Sigue la instrucción divina con exactitud. Ordena que los sacerdotes entren al agua llevando el arca. Solo cuando sus pies tocan el río, las aguas se detienen. El pueblo cruza en seco. No es solo un milagro físico, es una confirmación pública. Dios está con Josué como estuvo con Moisés. Este acto inicial define todo su liderazgo. Josué no avanza por intuición personal, ni por cálculo humano. Avanza cuando Dios habla. Esa dependencia total será su mayor fortaleza, pero también su mayor exigencia. A partir de ese momento, cada decisión tendrá consecuencias espirituales, no solo militares. Josué establece piedras como memorial, para que las generaciones futuras recuerden lo que Dios hizo. No quiere que el milagro se diluya con el tiempo. Sabe que el olvido es el principio de la caída. Antes de empuñar una espada, Josué levanta memoria. Antes de conquistar ciudades, fortalece la conciencia del pueblo. Así comienza la etapa más decisiva de la historia de Israel. No con una guerra, sino con una transición. No con ruido, sino con obediencia. Josué no busca ocupar el lugar de Moisés, acepta su propio llamado, y al hacerlo, se convierte en el líder que llevará al pueblo hasta el corazón mismo de la promesa. Tras cruzar el Jordán, el pueblo de Israel no entra inmediatamente en guerra. Antes de cualquier conquista, Josué entiende que el verdadero fundamento de la victoria no es militar, sino espiritual. La primera orden que recibe no es avanzar contra una ciudad, sino renovar el pacto. Los hombres son circuncidados, se celebra la Pascua y el pueblo se detiene. Este acto, aparentemente improductivo desde una lógica humana, revela algo esencial. Israel no conquista Canaán como invasor común, sino como pueblo consagrado. Es en ese contexto que Josué tiene un encuentro decisivo. Se le aparece el príncipe del ejército del Señor, no para darle nuevas tácticas, sino para recordarle una verdad incómoda. Dios no está al servicio de Israel. Israel debe alinearse con Dios. Josué se postra. Comprende que la conquista no girará en torno a su capacidad como general, sino a su obediencia como siervo. La primera ciudad en el camino es Jericó. Sus murallas son imponentes, su posición estratégica clave. Desde cualquier perspectiva humana, es un objetivo casi imposible. Pero Dios no le entrega a Josué un plan de asedio convencional. Le ordena algo que desafía toda lógica: rodea la ciudad una vez al día durante 6 días, en silencio, y el séptimo día hacerlo 7 veces mientras los sacerdotes tocan trompetas. No se permite atacar, ni gritar, ni provocar al enemigo. Josué transmite la orden sin suavizarla, sin adaptarla al razonamiento humano. El pueblo obedece, aunque no entiende.
Durante 6 días caminan alrededor de la ciudad viendo cómo los habitantes los observan desde las murallas, probablemente burlándose. No hay avance visible, no hay resultados inmediatos. La fe es puesta a prueba no en el combate, sino en la espera. El 7º día, cuando el pueblo grita y las trompetas suenan, los muros caen. No se derrumban por impacto humano, sino por intervención divina. Jericó cae sin una batalla tradicional. El mensaje es claro: Canaán no se tomará por fuerza bruta, sino por obediencia radical. Esta victoria inicial establece un patrón que Josué nunca olvidará. Sin embargo, el relato no idealiza la conquista. Poco después, Israel sufre una derrota humillante en Ai, no por inferioridad militar, sino por pecado oculto dentro del campamento. Un solo hombre desobediente rompe el equilibrio espiritual del pueblo entero. Josué cae rostro en tierra, confundido. No entiende cómo después de una victoria tan clara pueden ser derrotados por una ciudad menor. Dios le revela la causa: la desobediencia interna es más peligrosa que cualquier enemigo externo. Josué actúa con firmeza, restaura el orden y elimina el pecado del campamento. Solo entonces Israel vuelve a avanzar y Ai es conquistada. Esta experiencia marca profundamente el liderazgo de Josué. Aprende que no basta con haber sido fiel ayer. La fidelidad debe renovarse constantemente. La conquista de Canaán continúa ciudad por ciudad, alianza por alianza. No todas las batallas son iguales, pero todas están condicionadas por el mismo principio. Dios entrega la tierra, pero exige obediencia total. Josué se convierte no solo en estratega militar, sino en guardián espiritual del pueblo. Entiende que su responsabilidad no es solo ganar territorios, sino preservar la relación entre Israel y su Dios. Así, la conquista de Canaán avanza lentamente, no como una expansión violenta sin sentido, sino como cumplimiento progresivo de una promesa antigua. Cada victoria confirma que cuando la fe guía el paso, incluso lo imposible comienza a ceder. La conquista de Canaán avanza y el temor comienza a extenderse entre las naciones vecinas. Las ciudades fortificadas, que durante generaciones se creyeron invencibles, empiezan a caer una tras otra, no por la fuerza desmedida de Israel, sino por una combinación inquietante de obediencia, disciplina y un poder que claramente no es humano. Los reyes de la región comprenden que no se enfrentan a un ejército común. Algo distinto los acompaña. En medio de ese clima de tensión, la ciudad de Gabaón toma una decisión inesperada. En lugar de resistir o aliarse con otros reinos, busca la paz con Israel. Mediante engaño, consigue establecer un pacto. Cuando el engaño es descubierto, Josué decide honrar el juramento. Para él, la palabra dada delante de Dios es sagrada, incluso si fue obtenida con astucia. Esta decisión, aparentemente menor, desencadena una de las batallas más decisivas de toda la historia de Israel. 5 reyes amorreos se unen en una coalición para castigar a Gabaón por haberse aliado con Israel. Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón reúnen sus ejércitos. El mensaje es claro: quien se una a Israel será destruido. Gabaón, aterrada, envía mensajeros a Josué pidiendo auxilio inmediato. Aquí se revela nuevamente el carácter de Josué. Podría haber visto a Gabaón como un problema secundario, o incluso como una carga innecesaria. Podría haber calculado que enfrentarse a 5 reyes simultáneamente era un riesgo excesivo. Sin embargo, Josué no duda. Honrar el pacto es más importante que proteger su propia seguridad. Decide marchar en defensa de Gabaón. La respuesta de Josué no es lenta ni calculada. Marcha toda la noche con su ejército desde Gilgal, atravesando terrenos difíciles y empinados. No hay descanso, no hay preparación prolongada. El ataque es sorpresivo. Al amanecer, Israel cae sobre los ejércitos amorreos, desatando el caos en sus filas. La batalla es feroz. El enemigo es numeroso, experimentado y decidido a aniquilar. Es en este punto cuando la intervención divina se hace evidente de una forma abrumadora. Mientras los amorreos huyen, grandes piedras caen del cielo, causando más muertes que la espada de Israel. El texto bíblico deja claro que no se trata de coincidencia natural, sino de una acción directa de Dios en favor de su pueblo. La naturaleza misma se convierte en arma. Sin embargo, a pesar de la clara ventaja, el tiempo comienza a jugar en contra de Israel. El día avanza y los enemigos aún no han sido completamente derrotados. Josué comprende que si cae la noche, la victoria quedará inconclusa. Los reyes podrían escapar, reorganizarse y volver a amenazar al pueblo. El momento es crítico. Todo lo avanzado en Canaán podría ponerse en peligro. La presión de esa batalla no es solo militar, sino espiritual.
Josué no lucha únicamente contra ejércitos, sino contra el límite del tiempo. Es aquí donde su liderazgo alcanza un punto sin precedentes. Entiende que la victoria depende completamente de Dios y que solo una intervención extraordinaria puede sellar el resultado. Este conflicto marca un antes y un después. No es una batalla más en la conquista, es el escenario donde se revelará hasta qué punto Dios respalda a un líder que camina en obediencia total. La tensión alcanza su punto máximo, el cielo ya ha intervenido, pero aún no es suficiente. Lo que ocurrirá a continuación quedará grabado para siempre en la memoria de Israel y en la historia bíblica. La batalla contra la coalición amorrea ha alcanzado un punto límite. El caos se extiende entre los ejércitos enemigos, sorprendidos por el ataque nocturno de Israel y debilitados por la intervención divina que ya se ha manifestado desde el cielo. Las piedras que caen han sembrado pánico, pero aún no es suficiente. Los reyes huyen, buscan refugio, intentan ganar tiempo. El día avanza con rapidez y la luz comienza a inclinarse hacia el ocaso. Josué observa el campo de batalla con claridad absoluta. No es una mirada de ansiedad, sino de discernimiento. Comprende que una victoria parcial es una amenaza futura. Si los reyes escapan, la guerra se prolongará, el miedo regresará y el pueblo perderá el impulso espiritual que ha sostenido toda la conquista. El tiempo se convierte en el verdadero enemigo. En ese momento crítico, Josué hace algo que no tiene precedentes. No convoca consejo, no busca refugio, no se retira a orar en privado. Se adelanta delante de todo Israel y habla. No al ejército, no a los reyes. Habla al cielo mismo. Su voz no nace de la desesperación, sino de una certeza forjada a lo largo de toda su vida. Dios respalda plenamente a quien camina en obediencia total. Josué pronuncia palabras que desafían toda comprensión humana. Ordena al sol que se detenga sobre Gabaón y a la luna que permanezca inmóvil en el valle de Ajalón. No es una metáfora ni una expresión poética. Es una declaración directa. El texto bíblico afirma que el sol se detuvo y no se apresuró a ponerse durante casi un día entero. La Escritura subraya la singularidad de ese acontecimiento con una afirmación contundente. Nunca hubo un día semejante, antes ni después, en el que Dios escuchara la voz de un hombre de esa manera. No porque Josué fuera superior a otros líderes, sino porque su voluntad estaba completamente alineada con la de Dios. No pidió algo para su gloria personal, sino para cumplir el propósito divino sin concesiones. El tiempo se prolonga, la luz permanece, la batalla continúa hasta completarse. Los reyes son capturados y ejecutados, las fuerzas enemigas son completamente derrotadas. No queda margen para la reorganización ni para el contraataque. Canaán recibe un golpe definitivo que consolida el avance de Israel en la región. Este milagro no es presentado como un espectáculo cósmico aislado, sino como una confirmación del modelo de liderazgo que Josué ha encarnado desde el inicio. Dios no altera el orden de la creación por capricho, sino cuando su plan redentor lo exige. El sol no se detiene por la ambición humana, sino por la obediencia absoluta. El impacto de este acontecimiento trasciende la batalla misma. Israel comprende que no sigue a un líder común, sino a un hombre cuya fe ha llegado a un nivel de confianza total. Los pueblos vecinos entienden que enfrentarse a Israel no es solo una guerra contra hombres, sino contra un Dios que gobierna incluso el tiempo. Para Josué, este momento no es un punto de llegada, sino una confirmación. El mismo Dios que abrió el Jordán, que derribó los muros de Jericó y que corrigió al pueblo cuando pecó, ahora ha detenido los astros para completar su propósito. Todo forma parte de una misma línea: obediencia, corrección, avance y victoria. El sol vuelve a moverse. El día termina, pero lo que ocurrió en Gabaón queda grabado como testimonio eterno, no del poder humano, sino de lo que sucede cuando un líder no negocia su fidelidad. El tiempo obedeció, no porque Josué lo dominara, sino porque Dios respaldó una fe sin fisuras. Después de las grandes batallas, de los milagros visibles y de las victorias que marcaron a Canaán, la vida de Josué entra en una etapa distinta, pero no menos importante. El ruido de la guerra comienza a apagarse y da paso a algo más silencioso y decisivo: el tiempo de consolidar el legado. Josué entiende que conquistar territorios no garantiza la fidelidad del corazón. La tierra puede ganarse con espada, pero la fe solo se sostiene con memoria y decisión. Con los años, Israel se ha establecido en la tierra prometida. Cada tribu ha recibido su heredad. Las promesas hechas siglos atrás se han cumplido una a una. Sin embargo, Josué no se deja engañar por la aparente estabilidad. Sabe que el mayor peligro para el pueblo no es externo, sino interno. El olvido, la comodidad, la tentación de imitar a las naciones vecinas y sus dioses. Por eso,
En el tramo final de su vida, Josué convoca a todo Israel, no para celebrar sus conquistas, ni para recordar el día en que el sol se detuvo, sino para confrontar al pueblo con una verdad incómoda. Les recuerda todo lo que Dios ha hecho, cómo lo sacó de Egipto, cómo lo sostuvo en el desierto, cómo abrió el Jordán, cómo derribó ciudades imposibles y cómo derrotó reyes poderosos. No es un discurso emocional, es una advertencia. Josué deja claro que ninguna de esas victorias fue producto del mérito humano. Israel no es superior, ni más fuerte, ni más sabio. Todo fue gracia y fidelidad divina. Precisamente por eso, la traición sería aún más grave. Abandonar a Dios después de haber visto tanto no sería ignorancia, sería elección consciente. El anciano líder no suaviza su mensaje. Les dice que no pueden servir a Dios a medias, que no pueden conservar ídolos ocultos mientras pronuncian palabras sagradas. Josué no intenta retener el poder ni perpetuar su nombre. No funda una dinastía, no deja un trono. Deja una pregunta que atraviesa generaciones. Escoged hoy a quién servir. Ese es el verdadero cierre de su vida. No el sol detenido, no las murallas caídas, sino una decisión puesta en manos del pueblo. Josué entiende que la fe no se hereda automáticamente. Cada generación debe elegir. Cada persona debe decidir si caminará en obediencia o en comodidad. Luego pronuncia una de las declaraciones más firmes de toda la Escritura. Yo y mi casa serviremos al Señor. No habla en nombre de todos. Habla por sí mismo. Sabe que el liderazgo verdadero no obliga, inspira con ejemplo. Su vida respalda sus palabras. No exige lo que él no ha vivido. Josué muere sin grandes ceremonias ni monumentos imponentes, pero deja algo más duradero que cualquier estructura. Un modelo de liderazgo basado en obediencia total, firmeza moral y dependencia absoluta de Dios. Fue un hombre que supo esperar, obedecer, corregir y avanzar. Un líder que entendió que detener el sol fue impresionante, pero mantener el corazón fiel era el verdadero desafío. La historia de Josué no termina con su muerte. Su legado sigue resonando como una advertencia y una invitación. Las promesas pueden cumplirse, los milagros pueden ocurrir, pero siempre llegará el momento en que cada persona, cada familia y cada generación tendrá que decidir a quién servir. Ese es el verdadero peso de su historia. Y ese es el gran cierre. No basta con haber visto a Dios actuar. La fe se demuestra cuando, después de todo, eliges seguirle.